Les damos la más cordial bienvenida a este domingo 3 de julio que lo estamos iniciando a las 9 de la mañana en la ciudad de Guatemala. Este domingo es un domingo especial ya que acostumbramos tener el servicio de la Cena del Señor y el segmento de la alabanza, enseguida una meditación en la palabra. Así que le invitamos a que usted procure los elementos para la Cena del Señor, que solamente son dos: un pan sin levadura de preferencia y vino. Esos son los dos elementos y así nos puede usted acompañar desde la comodidad de su hogar o donde se encuentre, ya sea en Guatemala o fuera de Guatemala. Únase con nosotros en el servicio memorial de la muerte y de la resurrección y del retorno del Señor Jesús. Enseguida de la Cena del Señor, nuestro hermano Juan Carlos Alvarado nos dirigirá en un momento de alabanza, al cual le invitamos también para que se una con nosotros. Luego de la alabanza tendremos, como todos los domingos, una meditación en la palabra del Señor. Así que quédese con nosotros, participe con nosotros. Bienvenidos a nuestro servicio de Santa Cena de este domingo 3 de julio del año 2022. El Señor Jesús nos dio una gran enseñanza sobre la cena. Él fue crucificado un 14 de Nisan a las 12 del día. Todo su sufrimiento comenzó desde la medianoche de ese día, 14 de Nisan. Recordemos que el 14 de Nisan, o que los días hebreos comienzan al atardecer con la entrada de la noche, ahí comenzó el día 14. Él tuvo un ceder, una cena con sus discípulos que habría de ser instructiva y que establecería muchas de las enseñanzas que nos han instruido a lo largo de los siglos. Entonces Pablo comienza diciendo, leo 1 Corintios 11:23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, el 14 de Nisan, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. La fiesta de Pesaj o la Pascua se había originado el 14 de Nisan del día anterior, cuando salieron los israelitas de Egipto. Se acostumbraba, o más que costumbre, el mandamiento del Señor fue que se comiera un cordero, que se hiciera cierto servicio, cierto ceder para esa noche del 15 de Nisan, y saldrían al día siguiente. Pero ahora las cosas van a cambiar, y eso es lo que Él en esta cena les enseña a sus discípulos, porque dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ya no nos deja comer el cordero. ¿Por qué razón? Porque el cordero tenía que comerse
de acuerdo a lo que era la instrucción de Dios, y tenía que hacerse en el lugar que Él escogiera. El lugar escogido por Él para faenar el cordero y para comerlo era la ciudad de Jerusalén, y el lugar era el templo sagrado. Pero como eso llegó a su término y desde el año 70 no hay templo, porque ahí concluyó el sacerdocio levítico, el sacrificio con la muerte del Señor, concluyeron los sacrificios y el mismo templo ya no más, ya no es más. Así que hoy nosotros en cada lugar, recordando sus palabras, podemos tomar pan. Y como dice aquí, y dio gracias, tomó pan y lo partió dando gracias. Nosotros damos gracias y lo invitamos a usted a unirse a nosotros para comer pan. Usamos nosotros el pan sin levadura porque simboliza el cuerpo de Él, que es un cuerpo sin pecado. En una circunstancia de emergencia puede usar un pan que sea leudado. Si usted no lo sabía, puede hacerlo, pero sabiéndolo, sería bueno procurar hacerlo de esa manera, sin levadura. Entonces vamos a orar y a comer el pan. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú haces surgir el pan de la tierra. Lo hiciste desde la antigüedad, pero con tu muerte en la cruz, con el pago de nuestra deuda hace como 2000 años, eso cumplió su propósito de tomar ahora el lugar del Cordero Pascual. Y por eso partimos el pan y después de bendecirte lo comemos. Coma del pan, por favor. Y al estar comiendo el pan, lo hacemos en memoria de Él, en memoria de su sacrificio. Con gratitud lo hacemos, Señor. Asimismo, dice, tomó también la copa, después de haber cenado, y dijo, esta copa es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Lo vamos a hacer y vamos a bendecirlo a Él por el fruto de la vida. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que haces que la vid tenga fruto, por el fruto de la vid, y que nos mandaste que lo tomáramos como una copa del nuevo pacto en tu sangre, y lo hacemos en memoria de ti, con gratitud, con amor. Bebamos de la copa. En el nombre de Jesús, amén. Dice pues el versículo 26, así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué grato es celebrar este momento sabiendo que Él murió, resucitó y que pronto volverá. Y cuando Él vuelva, se acabará todo mal, injusticia, y todos reconocerán que Él es el Señor. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y que su vida sea fortalecida por este acto tan hermoso que hemos hecho. Amén. Qué privilegio una vez más venir delante del Señor. Iglesia Visión de Fe, te invito a adorarle diciéndole estas palabras de tu corazón al Señor. Levanta tu voz. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dile al Señor. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Y gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Alguien levante su voz diciéndole: gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Y levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Sí, Señor. Gracias, Cristo. Y aleluya. Aleluya. Alguien dígale: aleluya. Aleluya. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Aleluya. Aleluya. La última vez. Aleluya. 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 Solo a ti, mi amado Señor. Aleluya. Levanta tus manos. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Venimos con gratitud esta mañana a ofrecerte nuestro mejor canto, el canto que viene de nuestro corazón. Recíbelo tú, mi amado, recibe la gloria. Vamos, levanta tus manos y dile: recibe mi canción, Señor. Adoramos tu nombre, mi amado Salvador. Gracias, mi amado Señor. Preparamos nuestro corazón hoy para recibir tu palabra que nos da vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Juanca. Qué alegría cantar junto contigo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga a ti y a tu amada esposa y los lleve por los senderos de la vida y del mundo con esa canción, con ese ministerio de intercesión, haciendo bien a muchos. Gracias, Juanca, de nuevo. Muy bien, entonces vamos hoy a tener nuestra tercera parte del servicio en línea, y esta parte consiste en una meditación en la palabra del Señor. El tema que hemos escogido para hoy es: Yo soy tu sanador. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, el
versículo cumbre sobre la sanidad, encontramos que dice, y les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, y das oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que puse sobre los egipcios pondré sobre ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Eso dice el versículo 26 de Éxodo 15. Padre que estás en el cielo, tu palabra es viva y eficaz, tu palabra hizo los cielos y la tierra y contiene todo lo que pueda desearse y necesitarse. Y por eso, al meditar en esta porción tan bella de tu palabra sobre la sanidad, yo te ruego que tu Espíritu, tu Santo Espíritu, nos revele y ponga en nosotros una enseñanza apropiada a nuestra necesidad de sanidad que todos tenemos. Que nos enseñes y que esta palabra cobre vida en nosotros para ser sanos y ver cómo tú eres el que nos sana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a analizar el versículo entonces. Lo primero que tenemos que decir es que si escuchas atentamente, esta es una figura en el idioma hebreo que repite el verbo. En hebreo dice im shamoa tishma, donde im es una partícula condicional, sí, shamoa es el verbo escuchar, y tishma está en tiempo futuro, escucharás. Entonces, lo que encontramos aquí se conoce en la lengua hebrea como, en la gramática de la lengua hebrea, como un infinitivo tautológico, porque es como repetir la cosa misma. Im shamoa tishma, si escuchar, escuchar. Pero la idea que hay cuando aparece esta figura gramatical en las escrituras hebreas, y aparece muy seguido, pero muy seguido, es una idea de firmeza, de certeza, de que hay que hacerlo, no es opcional. Entonces, lo primero que el versículo de la sanidad nos dice es que hay que escuchar. ¿Y qué vamos a escuchar? La voz del Señor nuestro Dios. ¿Y cuál es la voz del Señor nuestro Dios? Este versículo ha sido una luz para mí en los últimos años de mi vida para poder entender y experimentar la sanidad. La voz del Señor la encuentro en la naturaleza. Por ejemplo, el nombre de Dios que aparece en el Génesis capítulo 1 es Elohim. Este es un nombre compuesto, pero hoy no lo voy a analizar en su forma compuesta, solo quiero decir que el valor numérico de sus letras da 86. Y la palabra naturaleza, que en hebreo es Hateva, también tiene el mismo valor numérico de 86. Eso me llevó a pensar que Génesis 1, todo el capítulo, nos dice que Él creó los cielos, la tierra, las plantas, las aves, los animales, los vegetales, los frutos, las semillas, y cómo nos las dio a nosotros para que viviéramos el proceso de la fotosíntesis, de donde viene el sustento prácticamente. Es tan hermoso. Esa es la voz de Dios, esa es la voz de la naturaleza. Claro, no es toda la voz de Dios, por supuesto. Su palabra es la voz de Dios. La voz de los profetas es la voz de Dios. La voz de los maestros de la palabra es la voz de Dios. La voz de los padres es la voz de Dios que nos instruye en el camino cuando
nos inician el camino de la vida. Pero tomando en una forma completa y global, podríamos decir entonces que oír la voz de Dios que nos va a llevar a la sanidad significa investigar, sobre la naturaleza y sus beneficios. Pues hay quienes han incursionado bastante profundamente, se han especializado y nos dicen de algunos beneficios. Los médicos, por ejemplo, los médicos especialistas, ellos conocen mucho de medicina y son usados por Dios para traer sanidad a la humanidad. Los médicos también, los de la medicina alternativa, que utilizan la naturaleza de igual manera, pero hay quienes más han averiguado otras cosas. Por ejemplo, se dice que los rusos en la década de los 50 descubrieron que la Tierra era una gran batería y que su carga eléctrica era negativa y que nosotros en nuestro cuerpo tenemos las dos cargas, la negativa y la positiva, pero que hay acontecimientos que nos llenan de carga positiva, de protones. Por ejemplo, estamos inundados de redes invisibles de Wi-Fi. Todo el tiempo entramos con un aparato telefónico moderno a un lugar y se presentan hasta 10 redes que están impactando nuestro teléfono para que le demos lugar a esas redes, y si tenemos la clave le daremos lugar. Pero nuestro cuerpo de igual manera capta esas emanaciones, esas señales, y se quedan en nosotros. Y a veces cometemos el error de dormir con el teléfono encendido a la par. Y entonces toda la noche, aunque estemos durmiendo y quizá por eso no dormimos bien, recibimos estos impulsos de las redes, de los Wi-Fi que vienen a través de nuestro teléfono. Oír la voz de Dios sería entender eso y, bueno, apagar, por ejemplo, el celular cuando dormimos o dejarlo lejos de nosotros, etc. Hay acontecimientos, hay personas que son tóxicas y que nos cargan de estrés, de carga positiva, y todo eso se queda en el cuerpo. El asunto es que cuando se crea un desequilibrio entre demasiadas ondas eléctricas positivas y no las descargamos, hacen un conflicto con nuestras células, pueden llevarnos incluso a enfermedades muy graves como el cáncer y muchas otras cosas más, el insomnio, etcétera, etcétera. Entonces, oír la voz del Señor nuestro Dios es aprender a descargar esas ondas eléctricas. Y algo muy sencillo que yo aprendí al respecto es que me di cuenta que en años, quizá 10 años o más años, yo no había posado mis pies descalzos sobre la tierra. Pues uso zapatos con suela de goma, viajo en vehículos, transporte público privado que tienen llantas de hule, las casas, oficinas a donde ingreso, todas están aisladas de la tierra, y con mis zapatos pues nunca tocaba tierra. Entonces empecé a cambiar eso. Apagué el celular al dormirme, lo apagué temprano, 7:30 de la noche. Apagué el Wi-Fi, lo desconecté, y luego en la mañana empecé a poner mis pies 15 minutos en la mañana sobre la tierra en el jardín de la casa y unos 10 minutos en la tarde a respirar profundo, y eso vino a traerme un bienestar que me hizo dormir. Mi ciclo de sueño estaba bastante precario, pero esto me ayudó. Ver el sol en las mañanas, entre las horas que sale y las 8 de la mañana, unos minutos, aunque no directamente si está muy fuerte, todo eso le mandó un mensaje a mi cuerpo que era de día, y yo pude entonces descansar mejor.
Entonces aprendí que la voz del Señor mi Dios no es solo la voz de la Biblia, ahí está la base, ahí está la revelación que estoy leyendo, de ahí lo estoy sacando. Pero eso me manda a ver otras cosas que Él ha dejado en la creación. El Dios que creó la tierra y todos sus componentes tiene el mismo valor numérico que la palabra naturaleza, lo que salió de sus manos. Eso, quiera que no, tiene que ser un mensaje que me haga beneficio. Entonces, y les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y luego dice, y haces beayashar, y haces lo recto delante de sus ojos. Bueno, si sé que pararme en la tierra es parte de la voz de Dios, hacer lo recto sería pararme en la tierra. Si tomar el sol me va a dar ciertas vitaminas que me van a ayudar en mi salud, voy a tratar de tomar la luz del sol por lo menos 15 minutos al día. Eso es hacer lo recto. Si beber agua, eso me va a hacer bien. Eso es la voz del Señor, mi Dios. Entonces, oír la voz del Señor y hacer lo recto, hacer lo correcto. Pero no es solamente eso, hay mucho más, que está en el versículo 26 de Éxodo 15, que le dije al principio, considero como el plan de la sanidad de Dios para nosotros, la revelación inicial, y luego se desarrolla en toda la Escritura, pero aquí está la revelación inicial de la sanidad. Y luego dice, si das oído, y este si das oído es un verbo ifil. Este verbo es dirigido a la segunda persona, es un verbo ifil, quiere decir que es causativo, es muy fuerte, hay que causar escuchar, hay que causar prestar atención. Ya vimos que anteriormente si escucharas, pero ahora utiliza la base o el verbo ifil que es vea santa, utiliza las mismas letras de la raíz de la palabra oído, como para enfatizar la necesidad de hacer que el oído oiga. ¿Que oiga qué? Que oiga sus mandamientos, sus misbot. Sus mandamientos son el disfrute, los procedimientos, las leyes de Dios para vivir abundantemente en esta tierra. Estos mandamientos tienen premios, y dice que los premios de los mandamientos en este tiempo son como los intereses que un banco paga para una cuenta de ahorro. Es decir, un banco por $100 si paga el 3%, que eso sería una tasa muy buena y muy alta, pues nos estaría pagando 3%, el 0.03, o sea, 3 centavos por $100 en un periodo que puede ser un año o un mes. Si es un mes sería fabuloso, pero a veces es un año. Y eso es muy poco, pues 3 centavos sobre el capital de 100. Entonces dice la sabiduría de la Escritura, los estudiosos de la Biblia dicen que el premio de los mandamientos son como los intereses que paga un banco en esta tierra, pero que el verdadero premio, o sea, el capital, será en el mundo venidero. Así que los mandamientos del Señor, prestar oídos a los mandamientos del Señor tiene un premio. Claro, no hay que pensar que uno puede hacer los mandamientos y con eso va a manipular a Dios, sino hay que pensar que es el disfrute, el vivir dentro de sus mandamientos que nos va a dar una vida abundante. Luego sigue diciendo, si guardas todos sus hukab, esto viene de la palabra hok, todos sus hok, y hok se refiere siempre a lo
permanente, a lo eterno. Por ejemplo, las leyes de los astros, de la luna, del sol, en Jeremías 31 le llama Joc o Jukim, el plural de Joc, o Jucot, el plural de la palabra Joc. Esas leyes que ¿quién las va a cambiar? Tienen 5 millones de años y quizá más, o 5,000 millones de años, y durarán otros 5,000 millones de años. Y bueno, Dios puede hacer que eso se prorrogue por siempre, jamás. Con su retorno a la tierra Él va a hacer todo más permanente. Así que son eternos. ¿Y qué es lo que es eterno? Lo que son eternos, sus estatutos o sus jukim, son sus promesas. ¿Cuántas promesas de sanidad hay? Son promesas incondicionales, son promesas que Él otorga a su pueblo. Por ejemplo, 1 Pedro 2:24 dice, ciertamente Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nos habla del pago de la deuda, del pecado y todas sus consecuencias en la cruz del Calvario, para que nosotros ahora que ya está la deuda pagada, ya no nos consideremos que debemos algo, sino que estar agradecidos por lo que Él hizo. ¿Y cómo lo hacemos? Viviendo a la justicia, viviendo en sus mandamientos con deleite. Claro, no somos perfectos y podemos fallar, pero podemos retornar a Él para morar con Él por siempre. Retornar a Él es nuestra misión si fallamos, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su herida fuimos nosotros curados. Entonces, esa es una promesa muy hermosa que podemos tomar en nuestra vida. Y las promesas del Salmo 103, Él es el que perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias. Y la promesa de Isaías 53, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo del madero, Él llevó nuestras enfermedades, por su llaga fuimos nosotros curados, Él llevó nuestros dolores, Él lo hizo. Y así podemos encontrar muchas hermosas promesas. Entonces, cuando guardamos sus promesas, habiendo hecho lo recto, habiendo prestado oído atento a sus mandamientos y habiendo oído su voz, dice, ninguna enfermedad de las que puse sobre los egipcios pondré sobre ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Adonai Rofeja, yo soy el que te sana, yo soy tu sanador. Analicemos un poquito esta segunda parte del versículo 26. Por ejemplo, la palabra Hamahalá es ninguna enfermedad. ¿Cómo se dice? Ninguna enfermedad, se dice Hamahalá. Mahalá. Ja, la enfermedad. Esta palabra Mahalá, enfermedad, esconde un secreto muy interesante, porque muchas enfermedades están causadas por el rencor, por el odio. Y cuando vemos que la Escritura nos habla en el idioma original la belleza de su sabiduría, que solamente puede venir de Dios, porque si a la palabra enfermedad yo le hago una permutación a las letras Mem, Het y Lamed y pongo, por ejemplo, la letra Mem, la dejo en ese lugar, la letra Het la pongo ahí, bueno, y la Lamed también, Mejilá, entonces esto significa perdón, perdón. Mahalá, enfermedad, le cambio la vocalización, le agrego una letra como vocal y me queda Mejilá, y Mejilá, que originalmente fue enfermedad, se convierte en otra palabra que es perdón. Eso quiere decir que cuando él dijo ninguna enfermedad, está diciendo ninguna enfermedad de las que causan
las malas relaciones con tu prójimo, las relaciones de amargura, de dolor, de tristeza, de pleito, de contienda, vendrá a ti. Porque si guardas mis mandamientos, vas a aprender a amar a tu prójimo. Ahí se resumen todos los mandamientos. Vas a aprender a perdonar. Y cuando perdones, ni necesidad de más vas a tener. Al perdonar, la carga que origina la enfermedad va a cesar. Y por otro lado, si hago una permutación de estas letras de enfermedad y cambio la letra segunda y la paso al primer lugar, solo con ese cambio que haga de ambas letras me queda la palabra mejilá. Y mejilá significa compasión. Así que perdonar quizá a veces tiene que ver con la compasión, porque perdonar muchas veces no se hace en base a que me pidan perdón, se hace en base a que yo voy a otorgar perdón aunque no me pidan perdón, aunque no mereciera el otro mi perdón, pero yo merezco la sanidad si le hago caso a la palabra de Dios. Entonces voy a perdonar, y cuando yo cambio esa actitud de demandar que se me reconozca, que se me pague una deuda emocional, y hago el perdón, me queda mejila o jemla, perdón, que significa compasión. Cuando le doy lugar a la compasión, acciones de compasión, palabras de compasión, actitudes de compasión, yo tengo la sanidad. Muy bien, hay una oración en la Biblia, esto que acabamos de ver de Éxodo 15:26 es como una sanidad obtenida en base a mi participación, de oír la instrucción de Dios, de oír su voz, de prestar oído, de hacer lo recto, de acorde con la naturaleza, con la voz de los especialistas, los médicos, los que saben más que yo en el asunto de la naturaleza. Tiene que ver con eso, pero hay una oración en el capítulo 12 de Números que es una oración de sanidad, cuando quizá no hay tiempo para llenar todos esos requisitos que he hablado. Y leo, Números 10, versículo 10 del capítulo 12 dice: tan pronto como la nube se apartó del tabernáculo, María o Miriam se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. Eso era una plaga, era algo horroroso que la excluyó del campamento por 8 días. Su piel estaba blanca, y cuando Aarón la miró, o miró a María, vio que estaba con esa plaga de Tzarat, una plaga que ya no existe hoy, existió en el tiempo del templo, del tabernáculo, por bondad de Dios, y que era una especie de reprimenda para los que tenían habladurías y maledicencia contra su prójimo. María la tuvo con su hermano Moisés, y eso la llenó de esta plaga de Tzarat, que tenemos en esta traducción como lepra. Toda su piel se había infectado, y eso la hacía candidata a ser excluida de la comunión del campamento del Señor. Entonces Aarón le dijo a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aquí hay un reconocimiento de su hermano Aarón y de Miriam de que esas habladurías no habían sido correctas. No quede ahí ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. María estaba completamente destinada a la muerte, a la destrucción de su cuerpo. Entonces vemos la jemla de Moisés, la compasión de Moisés, porque no reclama que hablaron mal de él, no dice sí, pero me tienen que pagar, de ninguna manera. Él sencillamente
dice la Escritura que Bayitzak, eso quiere decir que clamó, pero no clamó porque la conjugación del verbo está hecha con un futuro y mirando hacia un pasado. O sea, Moisés clamaba desde que lo supo, sin que se lo pidieran. Señor, ten misericordia de mi hermana, yo la perdono. Y cuando Aarón le habló, siguió clamando. Y bueno, siguió clamando. Eso nos muestra un lapso. Siguió clamando y dijo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Esa es la oración de sanidad de Moisés. Te ruego, Dios, que la sanes ahora. Miremoslo en hebreo. El Na, te ruego, Dios. Esto es el Todopoderoso. Él es Dios fuerte, que todo lo puedes hacer. Por favor, Na, la partícula Na es rogar, pero rogar con apuro. Ahora también se puede traducir, te ruego ahora, te suplico ahora que la cures. Y que la cures es un imperativo, refa. Que la cures es refa. Un imperativo, está rogando, pero está urgido, quiero que la cures. Por favor, te ruego, tú eres la majestad del universo, pero yo te ruego que la cures. En forma imperativa, categórica. Y agrega la partícula na, por favor, y finaliza la a ella. Esa es una oración que podemos hacer por otro. El na, refa, na, la. En español sería, Señor, te ruego, Dios, que la sanes ahora. El hebreo dice a ella. Eso no lo tiene esta traducción, a ella. Pero usted puede poner ahora a él si es un varón. O a ella, como dice el original, o a nosotros si es para un grupo, o a mí si es para mí. Te ruego que me cures a mí, que lo cures a él, que la cures a ella, que nos cures a nosotros, que los cures a ellos. Qué hermosa petición, qué hermosa oración esta que implora el favor de Dios y no el merecimiento. Así que bendito sea Él por su palabra, y si usted tiene una necesidad de sanidad, voy a orar para que Dios le dé sanidad. Si usted tiene que perdonar, perdone a quien sea. Si usted tiene que tomar el sol, tome el sol, beber agua. Si usted tiene que desconectarse en la noche mientras duerme del Wi-Fi, hágalo. Si usted tiene que pararse en tierra para descargar la carga positiva que esté en exceso en su cuerpo, hágalo. Y los resultados van a ser de sanidad. Oremos. Padre que estás en el cielo, tu palabra nos enseña cómo vivir adecuadamente, cómo hacerlo recto ante ti. Pero hay momentos, Señor, en que nosotros no merecemos ni siquiera poner en práctica lo que nos enseña tu palabra, porque cometemos graves pecados como Miriam, la hermana de Moisés, Miriam y Aarón, que hablaron mal de su hermano, pero tú fuiste movido a compasión, a gemlá, para por tu compasión sanarla, Señor, y la sanaste, Señor. Nada más le diste una lección de unos pocos días, pero ella quedó sana por la oración de Moisés. Así, hoy vengo a pedirte por los que están viendo este video y que necesitan sanidad y que han llegado a su corazón el deseo de hacer las cosas de tu voz para ellos, Señor. Pero también, si hay aspectos en su vida que son como los de Miriam, que son enfermedades por causa de un pecado, yo te pido, te clamo, Señor, Dios, por favor, cura, por favor, al que está oyendo esta oración. Cúralos, Señor, cúralos, por favor.
extiende tu bondad, levanta al caído, sostén al encorvado, resucita a los muertos, sana a los enfermos, alimenta a los hambrientos. Dios, por favor, dale sanidad a quien está recibiendo esta oración y haciéndola. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y en ese nombre te doy gracias. Amén y amén. Reciba la porción de Dios para su vida, la sanidad, lo que usted haya pedido. Que Dios lo bendiga. Nos vemos de hoy en 8 en un servicio en línea como este, pero hoy mismo tendremos un servicio presencial a las 10 de la mañana en la cuarta calle 552, zona 13 de la ciudad de Guatemala. Y el miércoles, a media semana, un estudio de la palabra de Dios en estas mismas plataformas de Facebook y de YouTube. Hasta la vista.